Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, basado en el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 32 al 43. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra y esta sea palabra viva y eficaz que nos lleve a un mejor conocimiento de quién es nuestro amado Jesús, para que así tu nombre sea glorificado con nuestras vidas, que te sirvan y te amen de corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te rogamos tu bendición. Amén. El evangelista Juan nos dice en el capítulo 12 de su evangelio que nuestro Señor Jesucristo ha entrado a la ciudad como el Rey de Israel. Aquel Rey que está profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento, donde se le menciona como el Mesías o el ungido o el Rey. Y la gente grita, canta de una manera festiva que el Rey ya ha venido a visitarlos. Hosana, cantan, que significa salva. El Señor Jesucristo entonces se encuentra rodeado de sus discípulos y de gente que fueron a recibirle a la entrada de Jerusalén. Y va a ocurrir que nuestro Señor Jesús va a hacer una declaración contundente. Tan importante esta declaración del hecho futuro que se realizará en apenas 5 días, que será un hecho que dividirá la historia de la humanidad, de un antes de Jesús y un después de Jesús. Dividirá a la humanidad entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que odian, que rechazan a Dios. Veamos pues entonces la sección del día de hoy y haré algunos comentarios. Yo, dice el Señor Jesús, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El Señor Jesucristo con estas palabras está recordando la acción del profeta y líder Moisés para con su pueblo Israel en el desierto del Sinaí. Hubo un momento en que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y sobre todo contra Dios. Y Dios permitió que hubiese serpientes venenosas que hirieran al pueblo. Cuando este pueblo, arrepentido de su pecado, solicitó de parte de Moisés intercesión para con Dios, Dios contestó que Moisés haría una serpiente de bronce que la colocaría en un asta para que toda la congregación de Israel que fuese mordida por la serpiente venenosa y en fe en la provisión de Dios, en fe en la palabra que Dios había dicho, que el que viera la serpiente, con tan solamente ese hecho, ese acto de fe, la gente no moriría. Y entonces así fue que Moisés hizo una serpiente de bronce y los israelitas pudieron en su fe ser salvos. Y Jesús dice que Él será como esa serpiente, levantado para que todo aquel que lo mire y en fe lo acepte como su Salvador y Señor, obedeciéndole a sus preceptos, mandamientos y ordenanzas, entonces esa persona no morirá. Sigo leyendo. Pero él decía, aquí Juan nos dice por qué Jesús dijo estas palabras. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. En ese momento, los discípulos poco podían entender
a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Sin embargo, hubo gente que, conociendo las Escrituras, podían dilucidar algo de lo que Jesús estaba diciendo. Sigo leyendo. Entonces la multitud, los que no eran sus discípulos, le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre, que el Cristo vivirá para siempre, que el Cristo es eterno. Y si entonces el Cristo, el Mesías, es eterno, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre, quien es el Cristo, será levantado, morirá en una cruz? No entendemos, le decía la multitud al Señor Jesucristo. Sigo leyendo. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título mesiánico, es un título que es apropiado para el Mesías o el Cristo. La gente entendía, cuando se hablaba del Hijo del Hombre, entendía que era el Cristo o el Mesías de quien se hablaba cuando uno decía el Hijo del Hombre. Por eso la multitud le dijo: ¿cómo dices tú, el Hijo del Hombre o el Mesías o Cristo tiene que ser levantado, tiene que morir en la cruz? ¿Quién es el Hijo del Hombre entonces? Si tú dices que serás levantado, entonces ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿No eres tú? ¿Es otro? Y entonces vamos a ver nosotros que esta gente sabía de la palabra de Dios, pero todavía no habían entendido por completo que el Hijo del Hombre o el Cristo o el Mesías sí viviría para siempre, sí gobernaría eternamente, pero antes, como el siervo sufriente de Dios, tendría que morir en la cruz para el pago del pecado de su pueblo. Entonces veamos cómo Isaías lo describe tan claramente en unos cuantos versos, hablando de que el siervo sufriente moriría, pero el siervo glorificado viviría eternamente. Entonces leamos pues la sección de Isaías capítulo 53, versos 8 en adelante. Isaías dice: ¿quién tuvo en cuenta que él, refiriéndose al Mesías o al Hijo del Hombre, quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? El Hijo del Hombre o el Cristo sería cortado de la tierra de los vivientes, o sea, moriría. Y no moriría por vejez, moriría porque sería cortado, sería muerto. ¿Y por qué sería muerto? Isaías lo dice: muerto por la transgresión de mi pueblo. El Cristo tendría que morir por las transgresiones, los pecados del pueblo de Dios. ¿A quién correspondía la herida? ¿A quién le correspondía la herida de muerte? Al pueblo transgresor. Esto es, a todo aquel creyente en Jesús, que viene siendo hijo de Dios, pueblo de Dios. Tú y yo, no me estoy refiriendo al pueblo judío, sino al pueblo universal de Dios, que está ciertamente entre los judíos y también entre los gentiles. Por lo tanto, Jesús moriría por la transgresión del pueblo de Dios. ¿A quién le corresponde a ese pueblo la herida de muerte? Así que tú y yo merecemos morir en la cruz por nuestros pecados, y no a Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Mesías, quien fue cortado, muerto por la transgresión del pueblo de Dios. Sigo leyendo.
se dispuso con los impíos su sepultura. Nuevamente, en este pedazo, en este párrafo de la escritura de Isaías, se dice ahora de la sepultura del Mesías. Se habla de su muerte temprana, porque es cortado de la tierra de los vivientes cuando todavía es joven, y ahora se habla en el verso 9 de la sepultura. Esto implica, obviamente, de su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Nuevamente, habla de la muerte del Mesías. Estamos hablando en dos versos pegados, unidos, del capítulo 53 de Isaías, que era y es un libro muy amado por los judíos y por la cristiandad en general. Un libro muy conocido, muy leído, muy citado. De hecho, Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento, a excepción de Deuteronomio, o van por ahí juntos. Son las partes de la Biblia más citadas continuamente en el Nuevo Testamento. Entonces, el Cristo va a ser sepultado. El Cristo va a morir, aunque no había hecho violencia. El Cristo no había engañado a nadie en su boca. Era inocente y santo. Entonces, ¿por qué muere? Nuevamente, el verso 8, en la parte segunda, nos dice: por la transgresión del pueblo de Dios, en lugar del pueblo de Dios. Pero hay más. Vamos a seguir la lectura de Isaías 53. Pero quiso el Señor, Dios, Yahvé, Jehová, quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Sigo leyendo. Verá a su descendencia, a su linaje, a sus hijos. Prolongará sus días. Esto de prolongará sus días significa eternidad. Entonces, la multitud que rodeaba a Jesús le preguntó: ¿qué no dice la ley que, o los profetas, que el Cristo será eterno? ¿Que el Cristo gobernará para siempre? Sí, la respuesta es sí. El Cristo gobernará para siempre, prolongará sus días, pero posterior a su muerte primera. Aquí no está dilucidado que el Cristo va a resucitar. Sin embargo, en los salmos mesiánicos se habla acerca de que el Cristo va a resucitar, porque dice la palabra que no dejarás que tu santo vea corrupción. El Cristo será levantado de entre los muertos después de su muerte por la transgresión del pueblo de Dios, y entonces gobernará eternamente. Sus días serán prolongados. Entonces, en un mismo texto se habla de los dos aspectos del Cristo: de su muerte, pero de su victoria, de su gobierno eterno. Y la voluntad del Señor, de Dios, en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, del Cristo, Él lo verá y quedará satisfecho. Que verá a todos sus hijos que Él salvó, a todo su pueblo por quien Él murió. Leamos. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, el siervo sufriente, el Cristo, justificará a muchos. Y aquí vemos que no a todos. Otra vez comentamos que no toda la humanidad será salva. Y cargará las iniquidades de ellos, de esos muchos. Y cabe decir que esos muchos han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Mientras que hay otros que no quieren tener en su presencia nada
que sea de Dios. Tapan sus oídos y sus ojos para no ver. Sigo leyendo. Para terminar, dice, por tanto, Dios le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto era muy común en aquella época en que los reyes iban a la guerra y al derrotar al enemigo traían un botín. Y en este caso el botín será los despojos. Y esa es una forma de decir que el rey, el Cristo, es victorioso. Termino de leer el verso 12. Porque es victorioso, Dios le dará despojos, el botín, porque derramó su alma hasta la muerte. Otra vez se nos dice que el Cristo tiene que morir. En tan solamente 4 versos encontramos que el Cristo es mencionado, muere en 3 ocasiones, se nos dice. Y con los transgresores fue contado, llevando él, el Cristo, el pecado de muchos. Nuevamente lo vuelvo a decir, no de todos, e intercediendo por los transgresores. Entonces, es verdad, como decía la multitud que rodeaba al Señor Jesucristo, que el Cristo gobernará, permanecerá para siempre, será eterno. Pero hay algo que Isaías y que en general el Antiguo Testamento marcó como que el Cristo tenía que morir en la cruz por el pecado de los transgresores del pueblo de Dios. Sigo leyendo. Jesús entonces les dijo, todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros, refiriéndose, cuando dice la luz, a Él mismo. Él estará muy pocas horas. Esto ya es domingo y el Señor Jesucristo morirá en la cruz del Calvario el viernes. Sigo leyendo. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. El Señor Jesucristo está hablando de que Él es la luz y entonces está invitando a la gente a que venga la luz a Él. Dice, caminad mientras tenéis la luz, que es Él, para que no os sorprendan las tinieblas, el mundo de maldad. Vengan a mí, dice Jesús. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Sus caminos llevan a la muerte. Sigamos la lectura. Mientras tenéis la luz, que es Jesús mismo, creed en la luz. Creed en mí, dice Jesús, para que seáis hijos de la luz. ¿Y por qué digo que Jesús se está refiriendo a sí mismo cuando dice creed en la luz? Porque Él ya lo había dicho. Veamos ahora en Juan 8:12, poquito antes, cómo dice el Señor Jesucristo. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya lo había dicho Jesús. Creed en mí que soy la luz. Y aquí en capítulo 8 de Juan, verso 12 dice, yo soy la luz. Sigo la lectura. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan dice que Jesús había hecho las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas, con el objetivo de darle gloria al Padre, que la gente creyera en Jesús como su Salvador y Señor, y finalmente como una bendición
a esa o a esas personas a las que él bendijo. Y sin embargo, las señales que eran, o milagros, que eran para señalar que Jesús provenía del Padre, no fueron vistos así como la señal o milagro que estaba apoyando, estaba mostrando. Eran las credenciales de Jesús para que creyesen en Él como el Salvador. En Mateo, Evangelio de Mateo, se nos da una pequeña lista de los milagros y de las bendiciones que Jesús dio al pueblo. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿O tendremos que esperar a otro? Y en ese momento Jesús sanó a muchos enfermos y les dijo a los discípulos: díganle a Juan lo que han visto y oído. Entonces leamos qué sucede en ese momento y veamos la lista de lo que Jesús hizo en ese momento. Mateo 11, 4, 5 dice lo siguiente: y respondiendo Jesús les dijo a estos 2 discípulos de Juan: y de contar a Juan lo que oís en este momento y veis en este momento, más otras cosas que seguramente Jesús no hizo en ese momento. Veamos. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Posiblemente, sí, Jesús levantó a un muerto en ese mismo momento, o quizás en ese momento no, pero hubo testigos que dijeron: Él ha levantado muertos. Pero como quiera que sea, nosotros hemos leído que Jesús levantó a varios muertos de la tumba, entre ellos a Lázaro, el de Betania. Entonces, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Estas cosas, tan dichas rápidamente, de una manera resumida, nos habla de que Jesús hizo muchos prodigios, maravillas, señales, milagros, con el propósito de señalarse a sí mismo como el Hijo de Dios. Sin embargo, muchos no creyeron. Sigamos la lectura. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: muchos no creyeron. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir una profecía. Dios ya sabía de antemano lo que iba a suceder. Y por eso, a través de su profeta, anunció lo que iba a pasar con su amado Hijo Jesucristo, que la gente no creería en Él. Leamos qué dice Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? No han creído al anuncio que Isaías hizo aproximadamente 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha cegado los ojos de los judíos y por qué su corazón los ha endurecido? Porque ellos no querían creer. Dice la palabra de Dios que Dios mandó profetas uno tras otro, y a unos lapidaron y a otros mataron a cuchillo y se rebelaron contra Dios. Dios después mandó a su Hijo Jesucristo y a éste lo tomaron y lo crucificaron. No querían creer. Entonces, cuando el hombre no quiere creer a Dios, Dios entonces quita su mano de protección, su vallado, y le dice: bueno, pues, haz lo que tú quieras. Y es cuando su corazón se endurece y sus ojos se ciegan.
y van camino a la destrucción. Sigo leyendo. Dios ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice el Señor, porque ellos no han querido, no han deseado, han sido necios, testarudos, y entonces Dios los ha dejado a que ellos mismos se endurezcan y se cieguen. Sigo la lectura. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria, la gloria de Jesús, y habló de él. ¿Cuándo? Cuando Isaías ve a Dios en el templo y ve la santidad de Dios y cae como muerto. Vio la santidad de Jesús, vio la gloria de Jesús. Bendito es el Señor. Sigo la lectura. Sin embargo, y aquí hay una cláusula maravillosa que escribe Juan, sin embargo, muchos llegaron a creer en Jesús. Pero, veamos, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, aún de los fariseos, aún de los sacerdotes, creyeron en él, en Jesús. Sin embargo, guardaban silencio por temor a que los de su gremio, por temor a que sus amistades los señalaran y los expulsaran de la sinagoga. Veamos. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí lamentablemente Juan escribe y dice la razón, que prefieren la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces, bueno, pues, esta palabra es para ti y para mí. Es importante saber que Jesús fue necesario que fuese levantado para así atraer a muchos hacia Él. Tú y yo somos parte de esos muchos por la gracia de Dios. No porque nosotros pongamos empeño en buscar de Dios, en agradar a Dios, sino porque Él nos buscó, nos rescató, nos ha limpiado nuestros ojos y nos ha circuncidado nuestro corazón. Bendito es Dios. Pero también es cierto que a veces preferimos guardar silencio para no incomodar a los amigos o a los familiares con nuestras palabras, con nuestras observaciones, con nuestra fe. Es peligroso, porque Jesús dice que si nosotros guardamos silencio, las piedras hablarían. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Es importante que nosotros testifiquemos de Jesús a aquellos que nos piden razón de nuestra fe, pero a los que no, testifiquemos con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, de tal forma que seamos una piedra en el zapato para la sociedad, que seamos alguien incómodo, molesto, porque estamos ahí viviendo de una manera decente, honesta, unidos a Jesús en nuestra manera de vivir, en nuestro lenguaje y en nuestro accionar. Y esa es una invitación para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Enséñanos a vivirla todos los días, comprometidos para glorificar tu nombre. Y así realmente vivir bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Te invitamos que todos los martes nos acompañes en oración en Facebook Live a las 6 de la tarde. Por favor, acompáñanos. Gracias.
Estamos en YouTube, en Facebook, tenemos Telegram y WhatsApp. Comunícate con nosotros, escríbenos, nos dará mucho gusto saludarte. Y bueno, te recuerdo, nuestros horarios de estreno son martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Comparte, tus amigos y tus familiares te lo van a agradecer en la eternidad. Muchas gracias. Dios te bendiga.